Muy bien, buenas tardes, don Ramón. Muy buenas tardes, padre. Hemos venido a su casa para hacerle una entrevista de vida. Yo me llamo José Antonio, venimos de San Isidro. Mi nombre es Karen Figueroa. Mi nombre es Fabiana Montalbán. Mi nombre es Ariel Rosales. Bueno, en orden de Ramón Ala, para Muy bien. estar con usted acá compartiendo. ¿Su segundo nombre, don Ramón? Ala Solorza. El nombre. Sí, Segundo nombre, Jacinto. Jacinto. Ramón Jacinto. Eso. Bien, Mi padre. ya. ¿Usted es nacido, ¿Perdón? ¿Dónde nació usted? Yo nací en el sitio San Jacinto de la parroquia de Convento, del Cantón Chona. Ya. Sí, padre. Ahí nací. Un 31 de agosto de 1954. La comadrona que me cortó el ombligo se llamaba Aurora Ramos. Ya. Aurora. ¿Qué recuerda de sus primeros tiempos? Tiempo de infancia, por decirle. Desde su niñez. De mi niñez, bueno, lo más que hay que resaltar es que en el grupo de nosotros éramos una docena de hijos o de hermanos y se hacía un poquito difícil para mamá atender esa cantidad de bebés, ¿no? Y yo era el cuarto del grupo y me tocaban cositas fuertecitas y siempre apoyando a papá y a mamá salimos adelante. ¿Puedo conversar una anécdota por decir? Claro que sí. Ya. ¿Qué pasa, padre y señorita y joven? Que en esos tiempos de 1964 había vecinos que en cosecha de maíz o de choclo llegaban a regalar a los vecinos por almú de choclo y le llevaron a regalar esa cantidad y mi mamá comenzó en la tarde a arrimar los choclos a la candela para brindarnos y uno de mis hermanos, o sea, ya mi mamá estando los choclos comenzó a repartir y uno de mis hermanos como que dijo: mami, ¿y cuántos choclos que vas a asar? Y mi mamá le respondió: ¿cuánto te vas a comer vos? Y le dijo, sin presumir mayor cosa, dijo: 20, mamá, 20 choclos. Mi mamá: no te preocupes que yo te los aso. Y comenzó mi mamá a arrimar y así, reparte choclos. Llegó el momento que mi hermano dijo: basta, mamá, ya no quiero. Había avanzado con 13 choclos. Hasta 13. Hasta 13 se sirvió. Y bueno, y mi mamá como estaba fastidiada con la calentura y la tensión que tenía que brindarnos a todos, lo descargó a latigazos por ese comportamiento. Claro. Esa es una anécdota que la tengo en mente con Ya. el grupo. ¿Cómo eran sus padres? ¿Eran bien estrictos o no? ¿Perdón? ¿Sus papás? ¿Cómo eran? Mi papá llamaba Jacinto Bernardo Álava Zambrano, mi mamá era Odalia Edith Solórzano Mendoza. Mi papá era bastante duro, estricto. Se decía tal cosa y había que obedecer porque no nos iba muy bien con los látigos. Mi mamá era más tranquila, nos entendía un poco y igual los respetos para ella eran bastante buenos. Y así se avanzó con nuestras enseñanzas de nuestro padre. En su niñez usted iba a la escuela, me imagino. Sí quedaba alguna escuelita cerca. Iba con sus hermanos. Sí, niña. Vivíamos en un sector apartado, padre, que solamente se conseguían profesores particulares. Se contrataban por padre de familia. Y yo estuve en ese local, le llamaban de antes, local. Con un profesor apellido Jaramillo, y ahí estuve aprendiendo yo mis primeras letras. Pero yo tendría unos
7 añitos por ahí. Y me acuerdo que en clase por algo me llamó la atención y me metió un reglazo en la nalga. Y ya salimos de clase y el local estaba cerca, así como de aquí al colegio, en la casa donde nosotros vivíamos. Y salimos de todo y el profesor pasó. Yo tenía que ir a almorzar más abajo. Y yo no llegué a la casa, sino que me senté por allá a llorar. Y mi mamá se escuchó que estaba llorando yo y a tiempo ya venía un señor ahí a la casa y dice, vaya a verme qué pasa con el niño. Y ya llorando y le dije que no podía caminar, que el profesor me había lastimado un hueso. Y mi mamá me mandó le digo al señor que me trajera y me trajo a la casa y mandó a ver una vecina que llamaba Agripina Tuárez para que me viera qué problema tenía en la pierna. Y ya estaba cerca de ella y vino y subiendo el señor me subió y me dejó sentado en una silla. Ya cuando llegó la vecina, mi tía Agripina, que así le decíamos nosotros por cariño, iba subiendo la escalera y me dijo, le escuché que dijo, dice, a ver, ¿dónde está este bolsón? Dice, que se baje los pantalones. Y solté la risa yo. No tenía nada, solamente relajo. Esa anécdota ahí, cuando estuve en la niñez ahí en esa escuela. Después en los otros grados estuve por convento, estuve por San Isidro también como 6 meses. De ahí pasé a Puerto Viejo, estuve también en la escuela pública Falcón Pazmiño, 3 años. De ahí me llevaron interno a Rocafuerte de los Padres Salesianos, ya terminé la primaria. Y ahí luego regresé a Puerto Viejo, estuve 1er y 2.er año en el colegio técnico anexo a la universidad en ese entonces. Y ahí sí, pata para que te tengo al campo. Esa fue toda la participación en estudio. Y en su niñez, los juegos típicos, sabemos que en los tiempos de antes a los juegos que hacemos ahora ya es muy diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué juegos usted como que implementaba con sus primos, con sus hermanos en esos tiempos? Sí, había que hacíamos de agárrate, hacía jueguitos que había donde ampararse, corríamos y lo seguían y no, ya llegaban ¿cómo le llaman eso? Para allá no me acuerdo, uno se podía proteger, corría esta parte y ahí ya llegaba y ahí podía volver al juego. Eso había, también las rayuelas jugábamos, ya más grandecito por ahí jugábamos que los vendaban los ojos a buscar algo, o el gallo ensacado o algo así. Esos jueguitos me acuerdo que hubo. Y después la pelotita por ahí, lindo, esas cositas. A lo largo de como ya de su adolescencia, usted, tal vez qué recuerdo o anécdota que le pasó fue lo que más lo marcó en su vida? Uh-huh. Sí, niña. Nosotros vivíamos, ya le digo, en el sitio San Jacinto de Convento. Nos tocaba salir padre de invierno a Zen, arreando puerco con arria o con ganado. Mi papá compraba por ahí gallinitas, puerco y las vaquitas. Y una vez mi papá nos envió, ya he comprado 5 puerquitos por el sector y nos envió a Zen con esos animales. Salimos a las 5 de la mañana de casa, sin ayuda. Llegamos al Hoyo del Faro como a las 11 de la mañana, yo con un señor, don Jacinto Valencia. Ahí había en la parroquia comercio y nos servimos una cola cada uno con un tango. Y avanzamos hasta Balsar, llegamos donde un señor que le decían mi estimado don Collazo, así le decían. Y él tenía tan inventa de cola, sin helar, y una galletita que hacía en casa. Nos servimos también una cola y una galletita. De ahí avanzamos y llegamos hasta donde don Segundo Rosado, 6 de la tarde. Ya no había cómo llegar a Zen. Pedimos ahí que nos dejaran, nos permitieran dejarnos por un chiquerito y que nos dieran una posadita. Y dijeron que estaba bien. Nos hemos ido ya a lavar, después que cerramos los puercos, nos fuimos a lavar el estero. Llegamos y una casa así de 2 pisos, de 2 plantas, y abajo nos sentamos a conversar, unos 20 minutos, y nos dijeron que subiéramos. Subimos a la sala, subiendo el zaguán de
de la sala se veía que estaba la cocina y estaba el horno ardiendo. Pensamos que nos iban a brindar una taza de café. Llegó como a las 8 de la noche, dijeron, aquí está este petatito y una cobija para que descansen. Y no nos brindaron nada. No se pudo dormir la noche por el hambre, porque no habíamos desayunado, padre, solamente las colitas. No era almuerzo ni merienda. Hasta el otro día. No se durmió, digo, por el que mucho apetito. Esa fue una de las anécdotas que puedo comentarle a ustedes. Y cuando un enfermo estaba bien mal, así como lo manejaban con medicamentos naturales, me imagino, porque no era como que había algún centro de salud cercano como para acudir. No, niño, no había eso. También ahí puedo marcar de que habían personas que curaban ojos, tenían algo de conocimiento de medicina y recomendaban o hacían lo que usted dice, la medicina natural con hierbitas, con montañitas, y eso ayudaba. Pero si no, había que sacarlos los pacientes en hamaca para llevarlos al centro de salud del cantón, sería, porque en las parroquias no había tampoco ese tipo de atención. Y ¿cómo que se llama? Y cuando usted era bastante creyente de las personas que estaban enfermos de ojiado, así como lo implementaban, así con Montes mismo, que le ponían hasta aguardiente, creo que es, sí. Y ahí los curaban, y ellos ahí ya... Sí, mejoraban, ciertos casos de los niños mejoraban, sí. ¿Y cómo hacían cuando un recién nacido llegaba a la familia? Había creencia de que existía el mal de 7 días, padre. Y el niño que nació y al cumplir los 7 días no lo dejaban ver de alguna persona que venía a visitar. No lo permitían, porque a causa de eso podía descomponer la salud del niño. Eso había. Solo la mamá lo podía ver. Sí, claro. Sí. Claro. Ahí me gustaría comentarle esto de que mi abuela, Blanca Mendoza, estaba cerca por ahí donde nosotros vivíamos, y ella sí era bastante acertada en lo que tratamos de los niños delicados. Y un señor Simón Zambrano era trabajador de ella y le comentó que tenía el niño de 4 añitos que estaba bien descompuesto y que no quería servirse los alimentos. Y ella le dijo, tráemelo, dice Simón, tráeme al niño, dice, para ayudar. Se lo trajo al siguiente día y lo primero que le dijo es, a ver, niño, cogió un vasito de suero amarillo, calientito, y le dijo, tome, mijo. Le hizo tomar ese vasito de suero. Y ahí le aplicó una ampolla que desconozco el nombre. Y al siguiente día le dio otro vasito de suero. Y con eso el niño cambió la actitud, se le abrió el apetito. Y se compuso el niño, se puede decir, porque estaba bien palidito, bien nutrido. Esa anécdota de acuerdo de que se dio con un niño que estaba en esas condiciones. Y ya pasándonos a la parte de cuando usted era joven, ¿cómo hacía cuando una chica le gustaba o la atraía? ¿Por medio de cartas, tal vez expresaba lo que usted sentía por ella o cómo? Sí, así es, con mirada, con piñada de ojo, y lo que dice usted es verdad que manejamos con cartitas, con esquelas. Se dio, yo tengo una anécdota que me pasó, padre, pero te la cuento porque hay que dejar esto para que nuestras futuras generaciones vengan y sepan lo que aconteció en la etapa de los años 70 más o menos. Yo estaba, padre, por ahí interesado en una chica y buscamos el nexo de hacernos llegar las cartitas. Y bueno, que cartita va, cartita viene, y la chica nos pusimos de acuerdo que fuera yo a la casa de ella. Entonces acepté el reto y ella vivía aquí la casa y el panteón acá, ahí cerca. Y yo llego como a
La cita era como a las 11 de la noche. Y llegué y... ¿Qué pasa? Que los perros me fueron a aullar, pues, a ladrar. Ya el papá de la chica se recordó, estaba recuerdo y usaban linternas de antes, padre, de batería. Se levanta y comienza a enfocar y yo, pata, ¿para qué te tengo? Por el medio del panteón. Me pegué unas 4 caídas y unas cuantas raspadas en las rodillas, con las cruces. Esa anécdota de esto. Y le voy a conversar la misma nota con la misma chica. Estando como ella como que picada porque no se pudo dar el encuentro. Me citó en 2 cartas más parece y me dice, esta noche vente, dice, a tal parte que quiero conversar contigo. Era de un vecino que tenía un negocio. Y me dice, te subes por la escalera atrás de la azotea y ahí nos ponemos a conversar. Estaba yo, padre, ya para poner el pie en el primer escalón de la escalera y escucho, yo era temprano, como a las 7:30 de la noche, tenían una planta de generación, de la 10 en ese entonces ahí. Y escucho que venían hacia la cocina, de la sala a la cocina. Y me quedé ahí, escuchando los pasos. Y viene la señora, ya no se quedó en la cocina, sino que pasó a la azotea. El día antes había una azotea de latones, padre. De latones. Y yo no pude más que meterme debajo de la azotea. Estaba en la escalera, pero si me quedaba ahí me podían ver. Entonces, me escabullía debajo de la escalera, debajo de la azotea. ¿Qué pasa? Que la señora vino a orinar en la azotea. Y me baña de orines. Esa la tengo de padre que me pasó eso. Caso que no le estoy mintiendo, no le estoy quitando ni poniendo. Bonito caso. Sí, qué buena anécdota me pasó, sí. Sí, eso puedo comentar. Y ahí mismo, la Semana Santa en familia, ¿cómo la celebraban o cómo lo hacían? ¿Cómo implementaban las comidas? El típico plato que se come en Semana Santa, ¿no? Sí, niña, y por lo general acá en la zona nos brindaban los vecinos que acostumbraban a sembrar los frijoles, habas, los choclos, bueno, y ahí arrancaban los platos y ya las otras cositas que venían de la sierra también se conseguían afuera, los papás iban a prevenir y traían remolacha, esas cosas, repollo y la cebolla y las sardinas, los atunes. Y se hacían, a veces se conseguía también pescado porque era un poco escaso en esos tiempos. Y ahí se pasaba con vecinos, nos visitaban y ahí compartíamos la Semana Santa. Igual mamá hacía galletitas, manjares, así para poner en la mesa. Y ahí me imagino que en su familia eran como que bastante, como que creían bastante en un santito. ¿Qué santito era? Y hacían baile, me imagino, en ese tiempo. Así como sí, ahora también. Sí, hacían baile, pero mi mamá no acostumbraba. Sí, ella era devota al Sagrado Corazón de Jesús. Ella no tenía un cuadro. Y en eso mismo de la Semana Santa, lo que decían, bueno, tal vez muchas personas piensan que es mito o es verdad de que no te puedes ir a bañar al río porque te hacías pescado o sirena. Usted también le decía lo mismo, me imagino. Sí, había esa corriente de que hacía que había que respetar esa Semana Santa, esos días. Sí, así había la cultura. De que decían que también andaba suelto en Semana Santa el diablo, así también esas cosas. Sí, nos decían nuestros mayores que andaba por ahí el Lucifer. ¿Y alguna historia o creencia que le contaban sus abuelitos o sus papás mismos que nos cuente así como que los perseguía el duende o algo así? Ya. Mi papá nos comentaba de que nosotros íbamos allá donde le comentaba y salía él también a San Isidro. Salía los domingos para allá y él le gustaba bastante el trago, el licor. Y andaba con un tío de él, don Temístocles Campo, y se habían quedado en San Isidro hasta como las 10 de la noche, tomando. Y ellos tenían que regresar acá a la casa. Y venían por el Genal. El Genal se caminaba por el estero, padre, agua arriba. Y estaban parados
por ahí en una parte del estero tomándose un trago, traen una botella de licor. Y entonces escucharon una tramandanga de caballos sobre el agua. Y dijeron ellos, o sea, algo novedoso, no acontecía eso. Y dijo uno de ellos, el diablo. Y el otro dijo, presta acá la cuchilla. Cada uno de ellos cargaba una cuchilla. Y cogieron y pusieron la cuchilla en cruz. Y desapareció los ruidos. Eso me contaba mi papá, que tal vez era posible que haya sido el diablo que nos seguía. Esa novedad me contó mi papá. De eso. Y aquí antes, ¿cómo se celebraba así la fiesta de San Pedro, San Pablo? ¿Cómo se celebraba? Sí hacían esos eventos de festejo de San Pedro y San Pablo, pero yo por lo general lo pasaba así en casa, no era como ahora que lo hacen en Jama, en otros lados, bastante pomposa la cosa, pero entonces era en casa y el que menos sí llevaba, muy devoto, llevaba un paquetito de vela para ponerle a San Pablito. Y eso era la gente muy devota a ese santo. Tenía un poco de temor a las culebras. ¿Usted sí piensa que eso de las culebras que decían, sí es verdad? Ahora en la actualidad todavía que dicen eso de las culebras, que en la fiesta de San Pablo y Pedro. Sí, yo sí creo en eso, que San Pablito puede ser que sea el patrono para derribar las culebras o eliminarse, o cuidar a la persona. Aquí yo tengo un hermano que es bien devoto a eso y él no siempre está comprando paquetitos de vela para, él no tiene el santo, pero lo lleva a los vecinos que tienen a San Pablito y le entrega para que le pongan las velitas. Y siempre se me da a conocer mi hermano de que está protegido por San Pablito con los animales, no le pican las culebras a los animales. En general, hay vecinos, a mí me ha pasado que sí se han muerto picados de culebra, pero mi hermano me comenta que en base a eso no lo toca las culebras a los animales. ¿Y a qué edad a usted lo empezaron como que dar permisos para salir a bailar así con sus hermanos o vecinos así, fiestas cerca de ahí donde usted vivía? Sí, niña, yo tenía que escaparme. Tenía que escaparme de noche porque mi papá era delicado, no quería que fuera a ninguno de esos eventos. Yo tenía unos 18 años, de 17 a 18 años para poder hacer eso, pero yo le iba escondido a mi papá. Sí, alguna vez yo andaba con un arria que compró mi papá por acá unos productos de café y me mandó con otra persona que fuera llevando al arria. Y me regresé a un baile, y en orden de él. Y la persona que me acompañaba le gustaba bastante el trago y se me quedan pasado de hora. No se quiso ir a la hora que yo le dije, vámonos. Entonces, mi papá notó esa diferencia y se puso en pie y nos alcanzó y me regañó fuerte, pero no me lastimó ese día. Esa anécdota tengo de que por andar hecho yo el enamoradito por ahí me pasó ese evento. Y el invierno así, ¿cómo lo manejaban? O sea, se preparaban tal vez con los alimentos, tenerlos guardados, así, porque era bastante, así como bravo, si se podría decir así, el invierno, que crecían hasta los ríos y todo eso. Sí, niña, ya le voy a diseñar más vale esta referencia a lo que me pasó a mí ya como jefe de familia. O sea, yo me casé en el 74 y permanecí un año ahí con mi papá, y en el 75 me incursioné a un lugar ya más sí, yo compré un tren de tierra y me ubiqué ahí con la señora. Ya veníamos con un niño y era bastante apartado, era aquí en Vijagual y había que salir a Cesme o a Zapallo para traer los alimentos. Y acá ideamos de abastecernos de 4 o 5 quintales de arroz, 1 de azúcar, 2 tachos de manteca en ese entonces, esas cositas traíamos para que en el invierno no nos faltaba. Ya si te daba que ir a comprar especería, eso era un poco más suave porque eran cositas de alforja.
Pero así nos prevenían, porque ya digo, era difícil acá el acceso para ir a las ciudades a comprar esas cositas, ¿sí? Entonces eso hacíamos de prevenir, de abastecernos de esa manera. Y cuando una persona fallecía, sabemos que muchas personas, eso ya depende de la persona, guardan 2 o 3 años de luto. En su familia sí se implementaba eso de guardar luto, o no salir a los bailes, o vestirse de negro 3, 4 meses. Sí, habían familias que tenían esa cultura, pero en el caso nuestro no hubo tanto régimen de que se había que cumplir eso, no lo vestíamos de duelo, de negro, así, porque no pasaba nada en el grupo de las familias. Y la Navidad me imagino que se celebraba en su familia así como se celebraba la Semana Santa, unidos en familia, que a las 12 de la noche ya se daba la Feliz Navidad, que el nacimiento del niño. Sí se daban esos eventos, pero no en la familia, sino, o sea, ya uno estaba por acá radicado y íbamos a donde festejaban. Ahí compartíamos esa Navidad y así pasaba. La Nochebuena también. Usted, cuando bautizaban a un niño, me imagino que lo mismo como cuando nace el quemado, así, me imagino que hacían dulcecitos y todo, mataban gallinas y todo y celebraban que ya era bendecido por el agua bendita. El bautizo. Sí, el bautizo. A ver, vamos a tocar este tema muy delicado y le comento que yo tuve 5 niños en matrimonio y todos ellos estaban monos. Yo no bauticé a ninguno de ellos. Después de que ellos ya hicieron estar mayores, se bautizaron por su propia cuenta. Yo no tengo ese decir de que, o sea, de comentarle de qué pasó, que se bautizaban y festejaban, ¿no? Eso aconteció conmigo. E incluso ese señor que los acompaña a ustedes, padre, el doctor Humberto. doctor Humberto, ¿qué pasa? Que yo tuve un niño por ahí en otro compromiso y lo buscaron a él de padrino al niño. Y cuando ya hacen la ceremonia y salió él de por ahí de la iglesia y me encuentra, me dice: compadre, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Después, en la noche, parece que nos encontramos en vuelta que íbamos a jugar naipes. Y me dice: compadre, buenas noches. Buenas noches, doctor. Al día siguiente nos encontramos por ahí de nuevo y me dice: compadre, buenos días. Buenos días, doctor. Me dice: oye, dice, hasta hoy te digo compadre. Dice: no quiero saber nada. Porque, ¿qué pasa, padre? Que el doctor Humberto es bastante fastidioso, es jodido, le gusta estar con la broma. Y el compadre es para respetarse, padre. Así es. Entonces, yo evité de que me hiciera compadre más vale. Y seguimos así. Nomás me dice Ramón, yo le digo doctor. Pero en el fondo somos compadres. No lo tratamos así, de esa manera. Eso, Y cuando querían cosechar algo, ¿cómo lo hacían? cosechar. Sí. Ya niña, ahí hacíamos por el mes de septiembre, octubre los de Montito y ahí ya en noviembre quemábamos y le daba el tiempo y ya en enero cuando caían las primeras brisas se cogían los espeques y se sembraba el maicito por lo general, yuquita o platanito por ahí. Si eso pasaba, la etapa de siembra. ¿A usted le gustaba bastante escuchar algún tipo de música que le gustaba? Porque sabemos que en los tiempos de antes los cantantes son muy diferentes a los de ahora, ya Claro, sí. son otras cosas que se escuchan, entonces. Sí, ahí, eso era innegable que era Julio Grandilla. Julio Jamás, ¿Sí? a mí. Sí. Julio Grandilla. A usted sí le gustaba bastante escuchar su música. Sí, escuchaba la música en radio, padre, porque de antes no había otros aparatos. Y a la radio. Sí, puro radio, por aquí La Libertad. Radio Libertad, sí, padre. Sí, y por ahí escuchaba también deporte en la CRE de Guayaquil. Esa era la radio que se dejaba por acá en ese entonces.
Y me imagino que la radio en ese tiempo obviamente no había luz y habían que las velas de gasolina, ¿de qué es que era? ¿Qué es? A las Petromas. Ya, esas, me imagino que también así como no había tanto la luz, mediante la radio también se informaban de alguna noticia. Sí, niña, sí. Sí, por aquí nos alumbramos con lámpara de Kere. Sí, lámpara de Kere, sí. Vale. Sí, aquí cualquier novedad que había que comunicar a la familia, había que enviar a hacer un mensaje por Radio Libertad. Ese era el medio de comunicar. Sí, eso aconteció. ¿Y cómo implementó usted cuando en la crianza de sus hijos? ¿También así como lo criaron sus padres? ¿Lo hizo así o de alguna otra forma? ¿Ya como menos estricto o más estricto? ¿Cómo? Seguía la misma cultura de mi papá, oiga, ¿sí? Sí, yo fui de esa manera, apegado a eso, y me gustaba que me obedecieran los niños, y bueno, así se avanzó. Seguimos con esa misma norma. ¿Y sus hijos no llevan su nombre? ¿Así sea el segundo o el primero? No. Están, creo que 3 tienen mi nombre. 3. 3. A ver, vamos con Perfecto Anatolio, tiene Ramón. Jacinto Ramón tiene los nombres míos, no que es diferente. Jacinto Ramón, el mío es Ramón así. Después tiene otro Jacinto Lorenzo. También 3 sería que tienen mi nombre. ¿Cuántos hijos tuvo usted? ¿Mande? ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo tuve 5 en el matrimonio y 5 ahí por fuera, en diferentes mamás. Sí, diferentes mamás. La última tiene 13 años cumplido, Eufrasia María. Eufrasia María. Sí le suena ese nombre, Eufrasia María. Sí. Eufrasia sí me suena. Claro, 13 años tiene ella. Ella es alabacedeña. Está ahorita en Jama estudiando. Ya sus hijos mayores ya están comprometidos todos. Sí, niña, los 4 en matrimonio sí. De ahí tengo uno de 14 años, que está por aquí bajito, y Jacinto Lorenzo que tiene 27, Perfo tiene 23, y los del matrimonio ya están de 45, por ahí. Sí. Y en su familia, cuando su mamá hacía también algún manjar, algún dulce, ¿Cómo lo simplemente preparaban así? sí, ¿cómo lo preparaban? Me imagino que si su mamá lo hacía también, tal vez si su hermana lo aprendió a hacer, o su tía, su prima, y hacía como que un dulce tradicional en la familia. Sí, mi mamá preparaba riquísimos manjares y también hacía cocada, la elaboraba muy bien, y la que pegó más en hacer eso fue mi hermana Ramona. Ella también sabe elaborar ese tipo de dulce. Déjame ver. ¿Y cómo se vivía una enfermedad en familia? Así que, por ejemplo, ya no tenía como que cura y sabía que poco a poco tal vez la persona se iba como que desvaneciendo, como dice usted. ¿Cómo lo manejaban como familia? Al saber que era muy difícil. Sí, ya hace 18 años se dio un caso de mi papá que me tocó estarlo teniéndolo en casa. Estábamos cerca de él y bueno, ya lo traje un día acá a los míos y se hizo un poco doloroso porque ya se veía que estaban los ánimos bajos y me llamó un día al cuarto donde que estaba en mi casa y me dice, mi hijo, le voy a hacer un pedido, dice, a ver papá, porque yo lo más grande que le di a mi papá fue el respeto y tratarlo así de esa manera. Si él me preguntaba algo, yo le decía sí o no papá, no le negaba eso. Y me dice, mi hijo, dice, quiero que cuando tú te mueras vayas a mi lado, o sea, en la tumba donde estaba él,
Fuera, ¿De ¿no? edad usted? Eso me conmovió y bueno. Y ahí se pasó unos días y no demoró mucho, unos 15 días y murió. Eso es lo que le puedo decir más o menos a la historia. Ujú. Usted era bastante creyente de que decían en los tiempos de antes también que los niños a las 6, 7 de la tarde ya que ya no andaban abajo porque tal vez se les aparecía el diablo o alguna otra cosa ya. Ujú. Ya esa ya no era hora de jugar, sino estar como que en la cama, si se podría decir así. Sí, niña, yo vivía en el 75, llegué a Villagual y ahí tenía un vecino que llamaban Segundo Marcillo. Ya tenía unos niños pequeños, unos 6, 7 años y 5. Me imagino que en esos años estaban esos niños del vecino. Y los cargaba siempre desnuditos, así fueron criados ellos. Y una tarde, ya como a las 6:15, 6:20, cerca de la casa, pues yo colindaba con el señor ahí, cerca de la casa había unos retrojos y se escuchó unos gritos de unos niños. Y no demoró unos 10 minutos, el papá con la mamá buscando lo que los niños se habían desaparecido. Y lo llevaban, o sea, ya estaban internados padres en la montaña, en unos retrojos a esa hora. Se presumía que, decíamos que era el duende en esos tiempos. Y ahí lo rescató el papá, y la mamá lo vinieron a llevar, porque nosotros le gritamos que acá gritaban los niños por la montaña. Esa novedad es que tengo de conocimiento yo referente a esa pregunta. ¿No? También dicen que cuando uno juega así de noche el escondite también es malo. Debe haber sido así, niña, pero no tengo ninguna referencia yo de que me haya pasado eso por acá por el sector. Sí. ¿Algún verso o amorfino que usted se sepa que nos pueda enseñar a cantar aquí para la entrevista? Yo siempre molestaba por ahí a las amigas y le decía, el único que me sé es el que yo he venido navegando en una caña, solo por venirte a ver, cara llevo castaña. O sea, ese es el único verso que... Pero le decía padre a las vecinas o a las primas por ahí de joda, ¿no? Después yo no he sido... que he tenido bastante conocimiento, no, muy poco, así, muy poco. Su papá, me imagino que como él le encantaba así como que también tenía sus vaquitas, sus chanchos, como usted decía, se levantaba desde mañanita porque, como dice el dicho, que el que madruga Dios le ayuda, entonces como que eso le recompensaba, entonces desde mañanita, y su mamá imagino que también aprender el hornito, así como para darles el desayuno. ¿Cómo no? Sí, niña, sí, mi papá le gustaba muy de madrugada a las 5 ya nos hacía levantar y nos mandaba a arrear bestia, después bestia al potrero. Y mi mamá también igual, ella se levantaba de madrugada a rayar el maíz para hacer las tortillitas, para brindar el desayuno. Esa tradición de ellos tenían, de levantarse a primera hora. Bueno, pues eso fueron todas las preguntas que le teníamos. Le agradecemos mucho por darnos su atención, por escucharnos y por explicarnos un poco de cómo era su vida antes. Estamos agradecidos de que ustedes hayan venido acá. Yo les agradezco infinitamente. Valoro mucho lo que están haciendo. Lo único que me puedo acreditar es que acá los jóvenes no me lo han hecho participar. Es nuevo, pues. Bueno, ¿Algún cosa- consejo que le quiera dar a los jóvenes? un consejo. Sí, algún consejo. Sí, sería importante de que los jóvenes nos interesemos un poco en trabajar un poco la mente. Y ya ahora los jóvenes se están metiendo mucho en La lo que tecnología. la tecnología y estamos dejando rezagada la mente. No sé si tengamos espacio para acumularle algo más y agregarle. Sí, claro. Yo me voy a centros comerciales y le digo a los jóvenes que hay algunos empleados jóvenes de 25, 22, 24 años y me atienden y yo les digo, ¿tiene almidón por ahí? Sí tengo, dice, ¿a cómo es la línea? Dice a dólar. ¿Cuántas de despacho? Me pregunta el joven. Digo,
32 onzas. No saben dónde está. O sea, dependiente de una tienda, de un comercio, es para que estén preparados para atender al cliente. ¿No? Voy a una ferretería, padre, a conseguir una mallita. Estaba un dependiente de la ferretería, estaba jugando con un teléfono. Como a los 3 minutos, porque tienen, en la vereda tienen la presentación de producto. Yo estaba ahí, andaba con una alborita y el chapeo, y descalzo, porque me gusta andar descalzo también. Y me dice, como a los 3 minutos que estaba yo ahí, se interesa el joven por el cliente. Y va el patrón y dice, ¿qué desea? Digo, una mallita. ¿Cuál de ellas? Esta de aquí, ¿qué precio tiene? $4.50. Me dice el patrón, ¿cuánto le mido? Le digo así, inmediato. Me quedé yo ahí como pensando. Digo, 300 centímetros. No sabía cuánto tenía que despachar el padre. Dependiente de una ferretería que maneja con metros, esas cosas. Y no supe. Que cuando otro compañero y él lo reprochó, disculpando la buena palabra, lo pendejió. Eran 3 metros. Y no sabía. Entonces, estamos metiéndonos mucho en esa vaina para la tecnología y no usamos hacer el trabajo de la memoria. Ese sería uno de los consejos que nos enfoquemos un poco más en eso. Es un poquito, pues es importante la tecnología, no desconozco, la ayuda mucho, pero en estos casos habría que también hacer un receso y hacer trabajo a la mente. Sí, niña. Bueno, por la parte de José Antonio, de Carelli y de él, y por parte mía, muchísimas gracias por brindarnos su atención y contarnos un poquito sobre los tiempos de antes, que ya ahora como jóvenes que somos no tenemos mucho conocimiento. Y muchísimas gracias. ¿Cómo fue que me dijo que se llamaban sus 2 nombres y sus 2 apellidos? Ramón Jacinto. Ya. No, Álava Solórzano. no sé si podríamos grabarle a don Ramón con el trapiche Sí, cómo no. Ya. y que él nos explique un poquito Bueno. cómo funcionaba Sí, este tipo de trapiche Sí, padre. manual. Sí, padre. Ya, padre. Porque eso no se ve en todas partes. Entonces, Sí, padre, sí, para que haya... para que haya constancia Sí, así, padre. de cómo funciona. Y Aquí a continuación el señor nos va a enseñar un trapiche y nos va a explicar un poquito sobre lo que es. Por aquí estamos en la cocina ubicados. Vamos a darnos cuenta. Ya le ayudo, niña. Ya. Este es el famoso trapiche y él nos va a indicar un poquito sobre lo que es. Sí. Me avisa. Ya. ya. Sí, niña, le explico. Este madero, yo considero que fue trabajado hace unos 70 años. Y podrá observar que esto tiene una canal por aquí y también por detrás de la madera. Aquí tiene un espacio, una entrada, que considero que hacían de meter un balde o un matiancho en ese entonces para recoger el líquido. Acá tiene esta superficie que le pongo aquí para hacer un bosquejo de cómo funcionaba. Se metía, por decirle, esta madera y aquí poníamos la materia prima, que sería la caña, y apretaba y botaba el jugo y rueda y viene acá al recipiente. Yo considero que esto es un trapiche manual, se lo conocería así, y que nuestros mayores, nuestros antepasados lo utilizaban mucho para sacar el jugo de caña. Ujú. Eso sería, no sé si tienen alguna preguntita al respecto. ¿Dónde consiguió usted el trapiche? El trapiche yo lo encontré, desbaratamos esta casa, una casa mayor que había antigua, y lo encontré ahí debajo de la madera, debajo de la casa. Y lo rescaté y lo puse bonito y lo ubiqué aquí para conservarlo. Eso sería. Muy bien.